Hola, hoy les voy a hablar de un tema que en realidad es bastante conocido para ustedes, que es el voltaje, pero que a veces genera confusión. Y de paso vamos a ver algunas cuestiones de notación electrónica que van a ser útiles para interpretar circuitos con los que se van a cruzar más adelante, que a veces en electrónica tienen un aspecto un poco diferente a lo que vienen acostumbrados a ver en materias como teoría de circuitos o electrotecnia. En este circuito que tenemos acá, que es un circuito bastante simple, tenemos todos los ejemplos que necesitamos para hablar del voltaje. Vamos a repasar, algunas cosas pueden resultar aburridas, pero no viene mal. De último pueden poner en la reproducción en velocidad más rápida para pasar a algunas cosas que les parezcan triviales. Vamos a hablar, por ejemplo, de la fuente de voltaje que tenemos aquí. Vamos a marcar un nodo de la fuente en azul y el otro nodo lo vamos a marcar en rojo. Cuando ponemos una etiqueta en una fuente que indica que su voltaje es de 5 voltios, lo único que estamos diciendo respecto al circuito, o lo único que sabemos respecto al circuito, es que el potencial en este nodo, el nodo que está conectado al terminal positivo de la fuente, está 5 voltios por arriba del terminal conectado del nodo conectado al terminal negativo. Lo mismo sucede cuando nosotros etiquetamos una resistencia, por ejemplo, esta resistencia, vamos a tomar B3 que está más afuera, y etiquetamos el voltaje en esa resistencia como B3, acá le hemos puesto más y menos. Lo que estamos diciendo simplemente es que el voltaje o potencial, cuando hablo de voltaje y potencial me refiero a exactamente el mismo fenómeno. Digo, cuando decimos que el voltaje en esta resistencia es B3 con esta polaridad, lo único que estamos diciendo es que el voltaje o potencial en el nodo verde, en este caso, es B3 voltios mayor que el voltaje en este nodo azul. La pregunta que genera muchas veces confusión es cuando queremos calcular el voltaje o potencial absoluto en un nodo. Es decir, si yo les preguntara a ustedes cuál es el voltaje absoluto o el potencial absoluto en este nodo, ¿qué dirían ustedes? Tómense una pausa para pensarlo. En realidad, no podemos decir cuál es el voltaje absoluto en ese nodo, porque no sabemos en el circuito a dónde el voltaje vale 0, o cuál es el punto de potencial 0. Es exactamente lo mismo que si ustedes, cuando hacían los cálculos en física de energía potencial, ustedes para calcular, por ejemplo, la energía potencial de un cuerpo, vamos a dibujar una pelota que está a una determinada altura, justamente lo que se preguntan es cuál es la base o cuál es la Tierra, a qué altura está la Tierra, para poder calcular la energía potencial de esta masa o de este cuerpo. O sea, ustedes tienen que definir algún lugar en donde la energía potencial valga 0. Lo mismo tenemos que hacer en un circuito electrónico o eléctrico. Tenemos que definir en qué lugar del circuito la energía potencial va a valer 0. Y eso es relativamente arbitrario. Al igual que cuando ustedes definen el 0 en un sistema gravitacional como este que tienen acá, eso también es arbitrario. Es decir, si ustedes tuvieran la pelota esta arriba de un edificio, la energía potencial la pueden definir en función de dónde están parados ustedes. A lo mejor ustedes están en el primer piso y quieren saber la energía potencial que tiene esta pelota respecto a ustedes o respecto
a la vereda, o a lo mejor hay un subsuelo por acá abajo y quieren saber cuál es la energía potencial respecto al subsuelo. O sea, el punto de referencia donde la energía potencial vale 0 es relativamente arbitrario, o totalmente arbitrario. En un circuito eléctrico también ustedes pueden definir el punto de referencia donde se les ocurra. Lo importante es tener un único punto de referencia. Entonces vamos a tomar este nodo, el nodo azul, como el nodo de referencia para este circuito. ¿Cómo indicamos que este es el nodo de referencia? Le conectamos este símbolo, que es un triángulo con la punta hacia abajo. A veces puede estar pintado completo, a veces también lo van a ver con esta simbología. Significa lo mismo. Significa que el potencial acá vale 0 voltios. ¿Bien? Si el potencial ahí vale 0 voltios, todo lo que esté conectado a este nodo, recuerden que los cables tienen caída de potencial 0, o sea que todo este cable va a tener el mismo potencial, 0 voltios, 0 voltios. Entonces, una vez que definimos el punto de referencia, ahora sí estamos en condiciones de poder preguntarnos cuánto vale el voltaje o el potencial absoluto en algún nodo. O sea, en definitiva termina siendo una diferencia potencial, nada más que estar siempre, cuando preguntamos el voltaje absoluto, siempre estamos referenciando el otro terminal al punto de referencia, o el punto que hemos tomado como referencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nos preguntamos en el nodo verde cuál es el potencial, quizás ustedes se den cuenta que el potencial en el nodo verde, el potencial absoluto, lo podemos expresar como V sub 3. O, en este caso, fíjense que V sub 2 también representa el potencial en el nodo verde. Esto que nos dice sobre V2 y V3, nos dice que V2 obviamente es igual a V3. Bueno, espero que eso haya quedado claro. Algo que no está de más aclarar es que en este caso, en este circuito en particular, la caída de voltaje o el voltaje a través de la resistencia R3 coincide con el potencial absoluto en el nodo verde. Pero a veces la caída de potencial en una resistencia, por ejemplo, tomemos la caída de potencial en la resistencia R1, no representa el voltaje absoluto en ningún punto del circuito. Yo la puedo utilizar esa caída de voltaje para calcular el potencial absoluto en algún nodo, pero no puedo, o por lo menos no solo usando V1, no puedo solo usando V1 calcular el voltaje absoluto en algún nodo del circuito. Otro punto interesante del circuito este que tenemos aquí es la fuente de voltaje. Si ustedes observan, la fuente de voltaje tiene un terminal conectado al nodo de referencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué nos permite calcular eso? Fíjense que cuando una fuente de voltaje tiene uno de sus terminales conectados al nodo de referencia, automáticamente ya sabemos el voltaje absoluto en el otro nodo. Porque si decimos que la fuente lo que nos asegura es que el potencial o el voltaje en el nodo rojo va a ser 5 voltios mayor al nodo azul, si el nodo azul tiene potencial 0, el nodo rojo necesariamente tiene que tener un potencial de 5 voltios. Usando bueno, todavía no vamos a decir simplificaciones, estas cuestiones en el circuito, se puede modificar el mismo y generalmente en los libros de electrónica van a encontrar que estos circuitos se ven un poco diferentes a lo que estamos mostrando aquí.
En este circuito que les mostraba originalmente, es más parecido a lo que se van a encontrar en los libros de análisis de circuitos para utilizar los métodos de nudos y de mallas. En electrónica se empiezan a usar algunas simplificaciones que son prácticas a la hora de dibujar circuitos más complejos. Y bueno, nada, eso lo vamos a ir viendo de a poco. Una de las primeras simplificaciones que se suelen hacer es la siguiente. Fíjense que si yo pongo acá, en cada componente pongo un símbolo de referencia, o sea, un símbolo de tierra, el circuito, digamos, no cometo ningún error porque están todos cortocircuitados, o sea que no hay ningún problema en hacerlo. Y me permite hacer la siguiente simplificación. Podría, si yo quisiera, eliminar esta conexión explícita que está en el circuito. O sea, si yo vuelvo a dibujar el circuito, fíjense que lo que me quedaría, vamos a dibujar R3, con su conexión a tierra, su terminal menos, su terminal más, acá tengo B sub 3, luego tengo R2, también con su conexión a tierra, acá tengo B sub 2, luego tendría R1, bueno, acá no le puse R2 y R3, acá tengo B1 y tengo la fuente de voltaje. Aquí tengo mi fuente de 5 voltios. Otra cosa que puedo hacer, ya que siempre lo que se busca es tratar de ahorrar un poco de espacio cuando uno dibuja circuitos, es decir, si yo ya sé cuál es el voltaje en este nodo, puedo reemplazar todo esto que está acá por una etiqueta que diga que aquí voy a tener, 5 voltios. O sea, si yo pongo acá una etiqueta que diga 5 voltios, lo que estoy queriendo decir en realidad es que tengo una fuente de 5 voltios conectada a tierra en ese nodo. Entonces la podemos simplificar un poco. Por último, fíjense que esto es algo a lo que se van a empezar a acostumbrar. Normalmente tomamos un par de terminales en el circuito como salida. Fíjense que como uno de los terminales de salida está conectado al nodo de tierra, en vez de pedir acá o expresar el voltaje B3 como la diferencia de voltaje entre este nodo, vamos a ponerle entre el nodo verde y el nodo azul, como el nodo azul es el nodo de referencia, simplemente lo que puedo hacer es borrar esto y expresar la salida del circuito simplemente como el voltaje en el nodo verde, que es el voltaje absoluto en el nodo verde, que a la vez es la diferencia de voltaje que había en los dos terminales estos originales del circuito. O sea, lo que hemos hecho es modificar el circuito, pero representa exactamente lo mismo que el circuito original. Ya vamos a ver en otros videos posteriores que esto se empieza a repetir mucho y vamos a ver cómo utilizar lo que ustedes ya estudiaron, las ecuaciones de Kirchhoff, las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm y algunas otras leyes electrónicas para analizar circuitos de este tipo. Y van a ver que se pueden plantear las mallas que planteaban ustedes, mallas y nudos que planteaban usando las leyes de Kirchhoff perfectamente con este tipo de circuitos simplificados.